3 semanas antes de que todo se desmoronara, estaba en la cima del mundo, o eso creía. Vicepresidente de una empresa tecnológica de rápido crecimiento, una oficina en esquina con vistas al horizonte, un prometido que me llamó su ancla, un mentor que dijo que estaba destinado a más. No lo sabía entonces, pero las grietas ya se estaban formando debajo de mí. La primera señal fue sutil, una reunión a la que no estaba invitado. Luego vinieron los susurros en los pasillos, los correos electrónicos sin respuesta, las miradas alguna vez amistosas que ahora se alejaban. Lo atribuí al estrés, cambios de mercado, política de oficina. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas, pero no era así. Cuando llegó el golpe, fue quirúrgico. Reestructuración, dijeron. No es personal, pero era personal. El mismo director ejecutivo que ayudé a construir desde una startup de garaje ni siquiera me miraba a los ojos. Mi mentor evitó la habitación por completo. Y mi prometido había estado durmiendo con mi asistente durante meses. Lo descubrí el mismo día que empaqué mi escritorio. Me dieron 10 minutos para salir, sin despedida. No, gracias. Solo una caja de cartón, una pila de formularios de NDA sin firmar y un representante de recursos humanos que no me miraba a los ojos. Salí de ese edificio con todo lo que tenía en una mano y mi dignidad colgando de un hilo. El sol de California nunca se sintió más frío. No fue solo el trabajo que perdí, sino la identidad que había pasado una década construyendo, los amigos que creía tener, el hombre con el que pensé que me casaría. Pero mientras estaba en esa acera con la ciudad rugiendo, me di cuenta de algo aterrador y liberador. No había nadie que me traicionara, no quedó nadie para decepcionar. Todo lo que tenía eran $47, un llavero de mi padre y una necesidad imperiosa de demostrar que todos estaban equivocados. Entonces comencé a caminar, todavía no hacia nada, solo lejos, lejos de lo que me hicieron, lejos de en quién me había convertido tratando de complacerlos. Cada paso que daba era como desprenderme de una capa de piel muerta. Ese fue el día que dejé de sobrevivir. Y empezó a volverse peligroso. Los días se confundían, una niebla de noches frías y tardes vacías. No pasó mucho tiempo antes de que el mundo colapsara sobre sí mismo. Mis ahorros, por lamentables que fueran, se evaporaron más rápido de lo que había imaginado. Me retrasé en el pago del alquiler, luego en la factura del teléfono, y antes de darme cuenta, estaba durmiendo en el sofá de un amigo, o de lo que solía ser un amigo. La gente no desaparece silenciosamente, van a la deriva, como barcos en la niebla, y cuando desaparecen ya ni siquiera se oyen las olas. Mis llamadas quedaron sin respuesta. Textos dejado en lectura. Las personas que una vez me dijeron que yo era el que debía mirar, de repente encontraron 1000 excusas para no responder. Ellos todo me engañaron, hasta el último de ellos. Algunos pensé que nunca los dejaría y sin embargo, aquí estaba, solo. Hubo momentos de claridad, claridad aguda y brutal, como cuando estaba en la esquina de mi antiguo edificio de apartamentos, mirando las ventanas oscurecidas. La misma vista que solía pertenecerme, ahora era solo un cascarón vacío, tan vacío como todo lo que había perdido. Pensé en la mujer que había sido, la mujer que tenía un plan para todo, que seguía empujando y escalando sin importar el costo. ¿Qué pasó con ella? Solía pensar que lo tenía todo resuelto. Ahora solo se hizo el silencio, tampoco del tipo pacífico y meditativo, del tipo que te come los huesos, el silencio que se cuela cuando estás despierto a las 3 de la madrugada y no puedes dejar de pensar en cómo has llegado hasta aquí.
el silencio que te hace cuestionar las mentiras que te dijiste para seguir adelante, el silencio que te persigue con los susurros de tus propias inseguridades. No tenía miedo de quedarme arruinado, tenía miedo de que me olvidaran, de no ser nada. Pasé horas mirando el techo de una habitación de motel en ruinas, siendo el zumbido del antiguo aire acondicionado mi único compañero. Todos los planes que había hecho se habían disuelto en un montón de polvo. No me quedaba nada, sin trabajo, sin futuro, y la peor parte, la traición de mi propia ambición. Pensé que estaba escalando, pero en realidad me había estado cavando más profundamente en un pozo y ahora estaba atrapado en eso. Ya ni siquiera sabía quién era. La mujer que se había dejado llevar por el éxito, los elogios y la aprobación de los demás ya no estaba. Y en su lugar, alguien vacío, alguien perdió, pero en algún lugar de todo ese silencio, una voz empezó a susurrar de nuevo. Al principio fue débil, tan débil que no estaba seguro de haberlo imaginado, pero cuanto más escuchaba, más claro se volvía. No has terminado fue el primer pensamiento que me pareció mío en semanas. Aún no has terminado, me aferré a esa voz. No era esperanza, fue supervivencia. No sabía a dónde me llevaría, pero sí sabía una cosa: todavía respiraba y todavía tenía un fuego dentro de mí. Aunque no pudiera sentirlo en ese momento, estaba ahí. Espera. Y por primera vez en días me levanté, no porque tuviera respuestas, no porque tuviera un plan, sino porque tenía que hacerlo, porque el silencio ya no me iba a asfixiar. Todavía no había salido del hoyo. Demonios, ni siquiera había descubierto cómo escalar, pero ya había terminado de dejar que me tragara por completo. Y eso, en sí mismo, fue el comienzo de algo nuevo. Pasé días en esa habitación de motel, rodeado de trozos de papel y una computadora portátil medio rota. El silencio todavía me oprimía, pero ahora había algo más, algo débil pero innegable, un destello de posibilidad. Comenzó con un libro, una copia hecha a jirones de La puesta en marcha ajustada. Lo encontré en una tienda de segunda mano por $1. No era un manual sobre cómo arreglarlo todo, pero ofrecía algo mejor: la idea de que el fracaso no era el final, que podría empezar de nuevo, de nuevo. El libro parecía un salvavidas en el mar de mis pensamientos y me aferré a él como si me estuviera ahogando. Lo devoré en una sola noche, garabateando notas, cruzando ideas, construyendo un mapa mental de lo que podía hacer con los restos que me quedaban. La chispa del renacimiento fue frágil pero real, y fue lo único que me impidió hundirme. Comencé a leer todo lo que pude conseguir: negocios, autoayuda, psicología e incluso biografías de personas que habían tocado fondo y habían salido de él. Cuanto más leía, más me daba cuenta de lo mucho que había estado viviendo en una burbuja que yo mismo había creado. Creí que tenía que seguir las reglas de otra persona, que tenía que subir la escalera a su forma, pero no los necesitaba. Podría crear algo completamente nuevo. Una tarde apareció un nombre en un antiguo boletín al que me había suscrito: Liam Walker, un ex emprendedor convertido en capitalista de riesgo que ahora asesora a quienes se encuentran en las trincheras del fracaso. Era conocido por encontrar diamantes en bruto. No sabía si era un diamante o un trozo de carbón, pero no tenía nada que perder. Envié un correo electrónico, corto, directo, crudo. No intenté parecer refinado porque no lo era, estaba destrozado y de alguna manera pensé que eso podría ser exactamente lo que necesitaba ver. Su respuesta llegó 2 días después: nos vemos en la cafetería de la Quinta y Maple. Veamos si estás dispuesto a quemarte. Llegué con el corazón acelerado, esperando no ahogarme, y cuando entré,
casi no lo reconocí. Liam Walker era mayor de lo que imaginaba, cabello canoso y ojos penetrantes que parecían no perderse nada. Su presencia era imponente, pero no fue su riqueza o su éxito lo que me atrajo, fue su tranquila confianza la que parecía decir, yo también estuve allí. No hablamos mucho de mi pasado y eso fue un alivio. En cambio, hablamos del futuro. No pidió un discurso pulido ni una presentación ingeniosa. Hizo preguntas que yo no había pensado en hacerme. ¿Qué quieres construir? Preguntó, mirándome fijamente como si tratara de ver si mis respuestas eran genuinas. Tragué fuerte y las palabras se atascaron en mi garganta. Nunca antes las había dicho en voz alta. Quiero construir algo que sea mío, algo que no me pueden quitar. Quiero hacer mella en el mundo a mi manera. Sus ojos se suavizaron. Entonces empieza. No va a ser fácil y te va a costar todo, pero si realmente lo quieres, te apoyaré. Esa conversación lo cambió todo. No tenía dinero, no tenía un producto, pero tenía un deseo ardiente y un mentor que vio algo en mí. Esa noche regresé a casa y creé mi primer plan de negocios. No era perfecto ni refinado, pero sí lo suficiente como para ponerme en marcha. Trabajé en silencio, leyendo, construyendo, dando pequeños pasos cada día. Las horas eran largas y las dudas aparecían como viejas amigas, pero ya no tenía miedo. Luego, una pequeña victoria, un trabajo independiente en una startup a la que me había acercado, un pago modesto, pero un pie en la puerta. Usé el dinero para pagar un sitio web, un dominio y una licencia comercial. Di otro pequeño paso, un préstamo de un amigo, no mucho, pero suficiente para mantenerme a flote mientras empezaba a construir. Era todo lo que tenía, pero era mío. Una noche, con el cansancio pesado en los huesos, miré las cifras en mi pantalla y me di cuenta de algo. Esto fue real. Estaba construyendo algo. No era perfecto, pero era mío y fue creciendo. Me puse de pie sintiendo el peso de todo lo que había venido antes, todo lo que me había roto, pero también todo lo que me había traído hasta aquí. Le susurré a la habitación vacía con voz firme pero feroz. No volveré, me elevaré más allá de su alcance. Las personas que me habían descartado, los que pensaban que no era nada, al final no importarían. Este era mi momento ahora. No iba a simplemente sobrevivir, iba a prosperar y no iba a permitir que nadie me lo volviera a quitar. El impulso no se siente como una ola, se siente como sudor. Se siente como si te doliera la espalda después de estar 12 horas sentado en una silla prestada. Es como ver cómo se reduce su saldo bancario mientras su idea, aún a medio formar, se abre camino hacia la existencia. Vivía a base de cafeína, arena y cualquier comida congelada que pudiera calentar en el microondas del motel. Cada mañana comenzaba con una libreta y un cronómetro. 20 minutos de diario, 40 minutos de investigación de mercado. Estudié los puntos débiles de los clientes como un antropólogo en la naturaleza. Las noches eran más largas, estructuras alámbricas, presentaciones, docenas de correos electrónicos fríos que no llegaron a ninguna parte, y luego, una noche, uno no lo hizo. Era una empresa de logística de tamaño mediano que buscaba una solución digital para optimizar la comunicación de su flota fracturada. Nada sexy, nada digno de titular, pero fue real y lo más importante fue mío. Firmaron un contrato de 6 semanas, un piloto, cobré menos de lo que debería, necesitaba ganar más que el dinero, pero en el momento en que llegó la transferencia bancaria, miré la pantalla de confirmación y susurré. ¿Está funcionando? Pieza a pieza construí. Cambié el nombre de todo con un nuevo nombre, Pizarra Vera. No era solo el nombre de una empresa, era
A mí, renacido, un hombre limpio de historia corporativa, libre de toda traición, de todo susurro a mis espaldas. Vera quiso decir verdad, la pizarra era la superficie limpia que me habían entregado, lo quisiera o no. Si fueras a ascender, lo haría sin que las viejas cicatrices dicten mi identidad. Bajo ese nombre creé el armazón de lo que se convertiría en la máquina, una plataforma híbrida que utilizaría el aprendizaje automático para resolver las ineficiencias de backend de las medianas empresas, logística, programación y comunicación en tiempo real. No fue sexy, por eso funcionaría. Todos los demás estaban demasiado ocupados persiguiendo tendencias. Estaba construyendo silenciosamente la infraestructura bajo sus pies. Mi primer cliente provino de la fuente más improbable, un ex colega que todavía estaba en mi antigua empresa, desilusionado y harto de la misma política que me había enterrado. Llamó, susurrando al teléfono como si estuviéramos tramando algo criminal. Vi lo que estás haciendo, creo en ello, y estoy listo para saltar. Ella trajo consigo una cuenta de nivel medio. No casé furtivamente, no tenía por qué hacerlo. Ellos eligió seguir. No fue venganza, aún no. Fue el comienzo de una migración. Cada acuerdo añadió combustible. Devolví cada centavo al negocio sin lujos ni distracciones. Viví como un monje con una misión. Mi guardarropa se redujo a camisetas y jeans negros. Mi vida social era inexistente. Los viernes por la noche fueron para depurar código y ajustar propuestas. Me perdí cumpleaños, bodas, dormir. No me importaba, no estaba reconstruyendo mi vida, era diseño él, y a pesar de todo mantuve una pizarra encima de mi escritorio. En él, 5 palabras escritas con tinta negra espesa: no me verán venir, porque no lo harían. No necesitaba titulares ni aplausos, necesitaba influencia, y aprendí que el apalancamiento se construye silenciosamente. Un punto de datos a la vez, un cliente fiel a la vez, una conexión, un trato, una noche de insomnio tras otra. Detrás de escena perfeccioné mi juego a largo plazo. Estudié cada debilidad de mi antigua empresa, su CRM inflado, sus sistemas obsoletos, la lenta fuga de talento que intentaban ocultar detrás de una marca brillante. Lo tracé, elaborando silenciosamente un plan no solo para competir, sino para superarme, durar más y finalmente reemplazar a ellos. Ya no me impulsaba la venganza, en realidad no. Me impulsó algo más frío, limpiador, objetivo. Una noche con la ciudad dormida fuera de mi ventana y mi segundo servidor finalmente estable, me permití una pequeña sonrisa. Vera Slate ya no estaba simplemente sobreviviendo, estaba construyendo algo que ellos nunca entenderían hasta que fuera demasiado tarde, y la mejor parte, no tenía prisa. Fui paciente, estratégico, centrado. La máquina que estaba construyendo no rugió, tarareó. Y un día pronto, cuando fuera el momento adecuado, rugiría lo suficientemente fuerte como para sacudir todo lo que pensaban que era intocable. Los titulares fueron sutiles al principio: reorganización del liderazgo en Halbert Corp. Los retrasos internos amenazan el lanzamiento del producto. Las fuentes citan tensiones culturales internas. Los leo como algunas personas beben vino, lentamente, saboreando. No porque necesitara venganza, sino porque entendía lo que ellos aún no entendían. El suelo bajo sus pies se estaba moviendo y yo era quien sostenía la palanca. Las primeras victorias de Vera Slate se habían convertido en susurros en las salas de juntas. Los contratos de nivel medio que deberían haber sido otorgados por defecto a los grandes jugadores estaban llegando silenciosamente a mí. Algunos consultores cruzaron la línea
y trajeron consigo secretos de la industria, no porque yo les preguntara, sino porque vieron algo real, un futuro, uno que no se estuviera pudriendo por dentro, pero la mejor parte, no tenían idea de contra quién estaban perdiendo. Vi a mi antigua empresa luchar, tratando de girar, de innovar, de tapar los agujeros en su fachada que alguna vez fue a prueba de balas. Vi el pánico detrás de sus nuevos comunicados de prensa, las sonrisas forzadas en las entrevistas con los directores ejecutivos. Todo se estaba desmoronando, no en un solo momento, sino en un colapso lento e inevitable. No me acerqué, no lo necesitaba, que se pregunten, déjele sentir el aliento frío de un competidor al que no pueden nombrar. Habían pasado años pensando que yo era desechable, invisible. Ese fue su primer error. El segundo fue pensar que alguna vez volvería en busca de validación. La verdad, ya no quería un asiento en su mesa, estaba construyendo uno nuevo, uno en el que rogarían sentarse algún día, uno que no tendría espacio para ellos. Entonces una tarde lo vi, Marcus, mi ex director ejecutivo, haciendo cola en un café del centro, teléfono en mano, mandíbula apretada y mirada distante. Yo estaba 2 personas atrás. Él no me vio, o tal vez me reconoció y no me reconoció. El corte de pelo, los ojos más agudos, la confianza que ahora llevaba como una armadura. Por un momento nos quedamos allí, lo suficientemente cerca para hablar, para hacer una escena, para recordarle quién era yo, pero no lo hice. Me encontré con su mirada mientras él levantaba la vista, solo por un segundo, sin palabras, sin sonrisa, solo silencio, pesado, deliberado, innegable. Sus ojos se entrecerraron tratando de ubicarme, pero el momento pasó. Volvió a su teléfono, ajeno a la tormenta que había ayudado a crear, y di un paso adelante, pedí mi café y me alejé. No lo sabía, pero el fantasma que había enterrado había dejado de rondar. Ahora caminaba libre y tenía fuego a su paso. Comenzó con un susurro, de la misma manera que los imperios siempre comienzan a caer. Uno de los clientes más grandes de Halbert Corp, un gigante logístico de Fortune 100, canceló silenciosamente su renovación. Ninguna declaración pública, ningún comunicado de prensa dramático, solo silencio y luego una redirección de fondos hacia mí. No sabían que Vera Slate era yo, no al principio. Nuestro trato fue limpio, profesional, estratégico. No estábamos lanzando una rebelión, ofrecíamos eficiencia, claridad y resultados, algo que Halbert no había entregado en años. Cuando finalmente les llegó la noticia, no fue la pérdida lo que más les dolió, sino la confusión. ¿Por qué ella? Preguntaron. ¿Por qué a ellos? Lo vi desarrollarse desde mi oficina, un espacio modesto pero mío, con las paredes llenas de pizarras llenas de estrategia. Mi CTO, una mujer a la que habían pasado por alto 2 veces para un ascenso, estuvo a mi lado cuando se firmó el contrato oficial. No lo celebramos con champán. No publicamos nada llamativo. Acabamos de volver al trabajo. Mientras tanto, las grietas en sus armaduras se ampliaron. Una investigación interna se filtró a la prensa. Surgió un denunciante que confirmó lo que ya sabíamos. Halbert había tomado atajos, ignorado los protocolos de cumplimiento y enterrado las quejas de los empleados. Su departamento legal se revolvió. Los accionistas convocaron reuniones de emergencia. Los medios comenzaron a hacer preguntas que nadie tenía el coraje de responder. Luego vino la implosión de la sala de juntas. El mismo mentor que una vez me dijo que yo era demasiado emocional para el liderazgo, ahora estaba acorralado en una reunión de crisis, con la voz quebrada bajo el peso de las proyecciones trimestrales fallidas y las consecuencias regulatorias.
Un vídeo de él saliendo temprano del edificio, con la cara sonrojada y los ojos hundidos, circuló en los chats de grupos de inversores. No sonreí, pero lo recordé. Recordé el día en que me escoltaron fuera del edificio como si fuera un lastre. La forma en que nadie me miró a los ojos. Recordé la enfermiza sensación de haber sido borrada, como si nunca hubiera importado. Recordé a Marcus diciendo, te recuperarás, como si mi carrera fuera un juguete que habían dejado caer y esperaban que alguien más lo recogiera. Y ahora, esas mismas personas intentaban entender cómo habían cambiado las reglas, pero no habían cambiado. Recién había aprendido a usarlos. Empezaron a perder el juego en el momento en que me enseñaron a jugar, en el momento en que me enseñaron dónde estaban los puntos de presión, qué significaba la lealtad en los negocios, cómo leer una habitación, cómo desaparecer en un segundo plano, cómo construir en silencio hasta que nadie pueda detener el impulso. Los flashbacks llegaron sin ser invitados, no para atormentar, sino para aclarar. La oficina de cristal donde una vez estuve humillado y silenciado, ahora reflejado al revés mientras uno de sus altos ejecutivos se sentaba frente a mí pidiendo un papel, sin arrogancia, sin ego, solo desesperación. La contraté, no por lástima, porque ella era buena y porque quería enseñarle cómo era el verdadero liderazgo, ese que hace crecer a las personas, no las entierra. Mientras las acciones de Halbert flaqueaban y su nombre comenzaba a pudrirse en los titulares, seguí construyendo en silencio, metódicamente. La máquina que había imaginado había evolucionado. Ahora era un ecosistema escalable que absorbía su participación de mercado como una marea que sube bajo un muelle en ruinas. Nunca me regodeé, no lo necesitaba. Algunas tormentas rugen, otros se mueven como sombras, remodelando la tierra una vez causado el daño. El mío hizo ambas cosas, no lo había visto en más de un año, no desde el día en que desapareció sin decir una palabra, llevándose el apartamento, las promesas y los restos de lealtad que aún le quedaban. Dejé de preguntarme por qué no se acercó. Ya sabía la respuesta, solo era valiosa para él cuando brillaba, cuando él podía pararse a mi lado y absorber el brillo. En el momento en que la luz se atenuó, también lo hizo su amor. Entonces, cuando apareció en mi oficina sin previo aviso, cansado, más delgado, vestido con un traje que ya no me quedaba bien, no sentí enojo, no sentí nada. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó, con voz demasiado suave, demasiado calculada. Me recosté en mi silla. Habla entonces. Entró en la habitación lentamente, como si cruzara un campo de batalla. He estado siguiendo tu progreso. Vera Slate, esa eres tú, ¿verdad? Él sonrió como si fuera una especie de broma interna. No lo devolví, continuó. Cometí errores. Ahora lo sé. Las cosas se pusieron complicadas, pero nunca dejé de creer en ti. Siempre he dicho que tenías algo raro. Lo observé con atención. El sutil cambio de tono, el alcance desesperado envuelto en halagos. No estaba aquí por culpa. Estaba aquí porque vio que la marea estaba cambiando y estaba tratando de nadar a un terreno más alto. He perdido mucho, añadió, con la voz entrecortada en el momento justo. Tú fuiste lo único en lo que me equivoqué. Tal vez podríamos... No, él parpadeó. ¿No a qué? No a todo de ello. Dio un paso más cerca. Mira, sé que manejé mal las cosas, pero estábamos bien juntos. No puedes decirme que nada de eso significó nada. Estudié su rostro. El amuleto todavía estaba allí, solo que ahora parecía un truco realizado demasiadas veces. Recordé todas las pequeñas traiciones, las mentiras, los fríos silencios,
la forma en que echaba la culpa, como el agua evitando las grietas. Recordé la forma en que me vio derrumbarme y decidió no atraparme. No estoy enojado, dije poniéndome de pie. Simplemente ya no necesito esta historia. Eras un capítulo, eso es todo. Él se estremeció, pero no había terminado. ¿No me amabas? Dije con calma. Te encantaba la idea de mí hasta que te hice sentir incómoda, hasta que te hice sentir pequeña. Sus labios se abrieron, pero no salió nada. Luego, la línea, la que nunca había ensayado, pero que de alguna manera siempre supe que diría: no puedes extrañar a la mujer que abandonaste antes de que se convirtiera en ella misma. Silencio. De esos que asfixian, se quedó allí, expuesto, buscando una versión de mí que ya no existía. Lo vi darse cuenta de eso, no con furia o triunfo, sino con total quietud. Lo intentó una última vez, con una voz apenas más que un susurro. ¿Realmente ni siquiera mirarás atrás? Me volví hacia la ventana, afuera, la ciudad zumbaba, la vida que había construido latía justo debajo del cristal. Mi equipo estaba creciendo, el producto se estaba escalando, el imperio por el que alguna vez pensé que necesitaba suplicar había renacido en mis propias manos. No, dije, no hay nada detrás de mí que valga la pena ver. Pasé junto a él sin detenerme, ningún abrazo, sin lágrimas, sin segunda mirada. Él era el fantasma ahora, y ya no creía en los fantasmas. No sucedió de la noche a la mañana, pero cuando sucedió, fue imposible ignorarlo. El horizonte había cambiado, no por una sola torre o un titular, sino por 1000 decisiones silenciosas que remodelaron los cimientos debajo de él. Lo que construimos en Vera Slate no fue llamativo, no gritó pidiendo atención. Él funcionó, limpio, escalable, implacable. Industrias enteras comenzaron a girar en torno a nosotros: logística, operaciones, análisis de la fuerza laboral, los mismos sectores que alguna vez me desestimaron por considerarlo demasiado joven, demasiado emocional, no lo suficientemente experimentado, ahora se estaban adaptando a nuestro modelo o sangrando participación de mercado, tratando de resistirlo. No solo interrumpimos, rediseñamos, y no lo hice por venganza. Eso era demasiado pequeño, demasiado temporal. Lo hice porque podía y porque nadie esperaba que lo hiciera. Esa era mi ventaja, la invisibilidad seguida de la inevitabilidad. Mientras tanto, el viejo imperio se desmoronaba. Halbert Corp se había convertido en una advertencia, utilizada en conferencias de escuelas de negocios y artículos de opinión sobre liderazgo fallido. Los ejecutivos que alguna vez me silenciaron ahora también estaban en silencio, jubilados, deshonrados o tragados por la oscuridad. Sus nombres todavía aparecían en alertas de noticias de vez en cuando, pero solo como notas a pie de página. Cuanto más fuertes eran, más rápido se desvanecían. Y aquellos que alguna vez habían susurrado a mis espaldas, ahora pedían reuniones, presentaciones, asociaciones. Algunos incluso fingieron que me habían apoyado todo el tiempo. No los llamé, no lo necesitaba. El poder no necesitaba permiso ni explicaciones. En las salas de juntas mi nombre tenía peso. En los círculos de riesgo se estudió mi estrategia. En las mesas redondas de inversores, la gente preguntaba: ¿qué es lo próximo que construirá Vera? No si tendríamos éxito, hasta dónde iríamos. Aún así, mantuve a la empresa con los pies en la tierra. Mi equipo no funcionó como reyes. Trabajamos, escuchamos. Nosotros ganado eso una y otra vez. El éxito se convirtió en nuestro estándar. Humildad, nuestra arma. Y de vez en cuando pasaba por el viejo edificio de donde me habían despedido. Todavía estaba allí,
un poco más desgastado, un poco menos relevante, una reliquia. La mayoría de la gente que estaba adentro había cambiado, pero el peso de lo ocurrido allí siempre resonará en sus pasillos. Ya no me molestó. Ese lugar me había roto, sí, pero también me reveló. Sin él, podría haber seguido siendo más pequeño, más obediente, un nombre enterrado en la visión de otra persona. Podría haber pasado toda mi vida subiendo una escalera solo para descubrir que estaba apoyada contra la pared equivocada, pero en lugar de eso me caí. Y luego yo construido, no por rabia, no por venganza, fuera de propósito. Ahora cuando miro por la ventana, 10 pisos más alto que mi antigua oficina, no veo trofeos, veo movimiento. Veo los equipos que he formado, las vidas que hemos cambiado, el legado que aún estamos dando forma. Solía querer demostrarles que estaban equivocados. Ahora ni siquiera pienso en ellos porque yo no fui su víctima. Yo era su arquitecto. La habitación está en silencio ahora. No hay teléfonos zumbando, no hay llamadas de estrategia, sin reuniones de crisis, solo el suave zumbido de la ciudad debajo y el suave crujido de la vieja silla que nunca reemplacé, no porque no pudiera, sino porque vale la pena conservar algunas cosas como recordatorio. Al otro lado del horizonte, el acero y el vidrio captan la luz en todas direcciones. He visto cambiar la ciudad, no desde la distancia, sino como uno de sus arquitectos, no del tipo que tiene planos, sino del tipo que construye sistemas, culturas, movimientos, del tipo que reconfigura lo que la gente cree que es posible. Actualmente la empresa se gestiona sola, no porque me alejé, sino porque lo construí para sobrevivir. Cada departamento, cada líder, cada persona que toma decisiones, cultivados, no controlados. Ese fue siempre el punto, no ser la cara, sino ser la base. El poder silencioso dura más. Ahora paso más tiempo en mi estudio, lectura, escribiendo, ser mentor de fundadores que me recuerdan a mí mismo, no la versión pulida que la gente ve hoy, sino la versión cruda y desesperada que una vez estuvo afuera de un edificio con una caja de cartón y el corazón roto. Vienen a mí buscando estrategia, pero lo que realmente necesitan es permiso, empezar de nuevo, confiar en sí mismos, dejar ir lo que los rompió, y eso les doy. No con bravuconería, con verdad, porque el legado no aparece en los titulares, está en las personas, en la forma en que tus elecciones se extienden más allá de tu vida, en las empresas que valoran la integridad por encima de la imagen, en las mujeres jóvenes que ahora entran a las salas de juntas sin inmutarse, no porque les haya despejado el camino, sino porque les mostré que se podía hacer. A veces me pregunto qué dirían los que me subestimaron, los que intentaron enterrarme, pero el pensamiento nunca permanece por mucho tiempo. Sus voces ya no están, su relevancia se agotó hace años, ya no importan. Lo que importa es lo que vino después, lo que surgió de las cenizas. No estoy enojado, no tengo hambre de venganza, soy simplemente aquí, entero, inquebrantable, gratis. Pensaron que me habían quitado todo. En realidad me dieron algo mucho más valioso, la oportunidad de convertirme en quien siempre debí ser. Y en esa quietud recuerdo el comienzo, la carta HR, el silencio, la caída. Pensaron que era el final de mi historia. Pensaron que estaban terminando un juego, pero me descartaron como un peón, y los peones no reconstruyen el tablero,